Por primera vez en México, la ciudadanía votó para elegir a jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial en una elección inédita que registró una participación bajísima, cercana al 13%. Esta reforma, impulsada por el partido Morena y el expresidente López Obrador, busca combatir la corrupción judicial mediante la participación popular directa. La victoria absoluta de candidatos afines a Morena consolida el control del partido en el Poder Judicial, lo que ha generado debate sobre la independencia del sistema judicial mexicano. Expertos y analistas advirtieron problemas a raíz de la confusión generada por la complejidad del proceso y los riesgos que implica la elección de autoridades judiciales con poco respaldo, como la posible infiltración de intereses políticos o también criminales. Es muy, lo contábamos en la intro, es muy novedoso. Esa es la palabra que a mí me provoca esta noticia, esta decisión política, decisión democrática, decisión institucional, republicana, del gobierno de Claudia Sheinbaum, de someter a escrutinio popular, a votación nacional directa, cómo se eligen a los jueces de la República. Sí, porque cerca de 100 millones de personas estuvieron habilitadas para sufragar. Sí, bueno, es que México es un país gigante, inmenso. Tenían que votar por jueces, magistrados y ministros de la Suprema Corte en elecciones directas. Esta iniciativa deriva de una reforma judicial que se aprobó el año pasado, en septiembre, y que, bueno, tenía gran expectación por la novedad que iba a tener este sistema. En Chile no es así. Ya comentamos que en Chile los ministros de la Corte Suprema, por ejemplo, se designan primero, el Poder Judicial da una quina, o sea, 5 nombres al Poder Ejecutivo, el Poder Ejecutivo elige uno de esos y ese uno pasa a ser sometido a votación en el Senado. El Senado tiene que aprobarlo por 2/3, si no me equivoco, de sus miembros para que pase a ser ministro de la Corte Suprema. Bueno, en ese contexto histórico, donde es primera vez que se hace, ocurre la votación, que fue particularmente baja. Entre el 12.57 y el 13.32 personas votó, lo que representa alrededor de 13 millones de votantes. Muy bajo. Es mucha gente, pero es muy poca en comparación a los 100 millones que viven en México. La presidenta Sheinbaum celebró la cifra como un hecho democrático inédito, aunque expertos atribuyen la baja concurrencia a la complejidad y a la mala organización. Se eligieron 881 cargos a nivel país, incluyendo 9 ministros del máximo tribunal y cientos de jueces y magistrados. Los electores enfrentaron boletas con más de 300 candidatos y múltiples cargos, lo que habría dificultado la emisión de un voto informado. Claro, pues que la gente igual no cacha mucho en general a cómo funciona el Poder Judicial, las distintas cortes, y menos los conoce. O sea, en Chile no son conocidas las figuras del Poder Judicial. Los fiscales del Ministerio Público tienen más relevancia por casos de impacto, pero en general no se conoce el juez. Entonces, una votación de jueces es una votación muy fome para alguien que no le interesa la política y que de repente tiene que ir a votar y, obvio que conozco al presidente, obvio que conozco a los ministros más que aparecen más en la tele, pero los jueces se conocen poco porque no son gente que tenga tanta exposición pública. Entonces, bueno, hubo análisis, Jerry. Entrevistaron en CNN a distintos expertos y que hablaron respecto a lo que fue esta votación. Sí, bueno, estuvo la opinión de Luis Carlos Ugalde, quien es el expresidente del Instituto Federal Electoral, hoy INE, y calificó esta elección como un torbellino de confusión, imposible de dirigir para el votante común. Y él argumentó que es tirar el esfuerzo ciudadano a la basura. El INE tuvo poco tiempo y recursos para montar un proceso tan complejo, lo que derivó en la instalación de solo la mitad de las casillas previstas. También estuvo la declaración de Samuel González, el abogado constitucionalista, que señaló que es demasiado lo que se le pidió al pueblo y que la reforma debería haberse desarrollado de una forma más profunda y con muchísima más preparación. Hay sospecha que los jueces electos podrían estar sujetos a intereses políticos, privados o criminales, comprometiendo la independencia judicial. Todo esto tuvo consecuencias políticas, la victoria de Morena. El partido oficialista ganó la mayoría de los escaños en la Corte Suprema y otros tribunales, consolidando su control en el Poder Judicial. Y entre los ganadores hay magistrados designados por el expresidente López Obrador y aliados también ideológicos, lo que genera también preocupaciones sobre la imparcialidad. Otros jueces renunciaron en consecuencia.
para evitar participación en la elección. Y esto marca una crisis interna gigante. Morena, que es el partido que su sigla significa Movimiento de Regeneración Nacional, el partido de Claudia Sheinbaum, es también el partido también de AMLO, que Andrés Manuel López Obrador, que era el antiguo presidente de los Estados Unidos mexicanos. Eso, muy bien. Me la saqué a tiempo. De los Estados Unidos mexicanos. Claro, uno dice, o lo que se plantean los expertos es que, claro, como ahora se puede votar, los jueces van a ser más politizados, por ende, van a tener postura, algunos van a ser más cercanos al gobierno, a la oposición, a los distintos partidos, pero bueno, eso ocurre en la práctica, sí. Ya lo vimos en el caso de Hermosilla, que Ángela Vivanco, en las conversaciones que vimos por el chat, por ejemplo, en el caso de Chile, ella aseguraba que se consideraba de derecha y que ella jugaba, de hecho en un momento en alguna conversación de las que se filtraron, ella hablaba como nosotros, en referencia a las ideas de Chile Vamos en ese caso, o de la derecha. Entonces los jueces son actores políticos y tienen que actuar. La justicia se supone que es ciega, que es imparcial. Imparcial, se supone. Pero en la práctica eso no es así. Entonces, claro, este mecanismo democrático puede tener los mismos vicios que tiene la designación que se hace de una forma indirecta, como en el caso de Chile. De todas formas, en la Corte Suprema hay decisiones políticas palaquinas. El presidente Boric o cualquier presidente, Piñera, cuando le muestran esta quina, elige quizá al que sea más cercano a su postura, y obviamente ahí el escrutinio que hace el Congreso es lo que permite decir, no, pues tenemos que estar todos de acuerdo. Ese proceso hace que se demore mucho. Entonces, claro, acá dice, elige el pueblo. Entonces uno dice, claro, el pueblo es sabio. Pero hay gente que dice, no, pues el pueblo vota por el miedo, vota porque se deja influenciar. Es un debate largo. O votan también de forma desinformada, que eso también sucede. Claro, y que fue por lo que podría haber pasado acá, que es que los analistas empiezan a pensar que no va a funcionar así y van a estar más politizados los jueces. Bueno, comparando modelos internacionales, México es pionero en elegir a todos sus jueces por voto popular, un sistema inusual en el mundo y único en América Latina, donde normalmente solo algunos jueces subnacionales son electos. Ante esto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Comité de Derechos Humanos de la ONU expresaron preocupaciones sobre este proceso y sus efectos en la independencia judicial. ¿Cómo funciona en otros países? Bolivia, Estados Unidos y Suiza aplican elecciones judiciales, pero con limitaciones y bajo condiciones distintas, como la retención o elección parcial. Balance de esto: hasta septiembre, cuando tomen posesión los nuevos funcionarios, será fundamental, evaluar si esta elección fortalece la justicia o la debilita, porque esto es un experimento mexicano que representa un cambio radical y un riesgo significativo, evalúa usted si es así, que puede influir en otros países de la región y el mundo. Y el principal desafío o preocupación es cómo garantizar un poder judicial independiente, capaz y libre de presiones políticas o criminales en un sistema basado en elección popular. Lo vamos a ir descubriendo en los meses siguientes.